Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos en este tiempo de palabra y oración. Te enviamos un saludo a los pastores Jaime y Mercedes Soberanis y muy contentos, muy agradecidos porque cada vez que nos encontramos y nos ponemos de acuerdo, el Señor trae una palabra fresca, el Señor trae una palabra que viene a cambiarnos, a transformarnos. Y a pesar de que no estamos reunidos en un lugar, estamos en un mismo sentir. Tal vez algunos en este momento se encuentran en sus casas, tal vez alguien está en el trabajo, tal vez estás cocinando, tal vez estás haciendo alguna labor y dispusiste tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Yo estoy segura que allí donde estás te va a rodear la presencia del Señor y vas a ser grandemente bendecido. Estos minutos son sumamente valiosos porque tú te estás disponiendo para escuchar la voz de Dios y porque Dios va a venir a hablarte y va a venir a traer esa palabra fresca que viene del corazón de Dios para ti. Así que sean todos bienvenidos. Y en Juan capítulo 21 acontece un momento muy impresionante, muy maravilloso en la vida de los discípulos de Jesús. Dice en el versículo 1, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y yo quiero que por un momento pensemos en qué habrán sentido estos discípulos después de haber estado con nuestro Señor Jesús, después de haber vivido tantos milagros, tantas experiencias, y que seguramente ya al haber Jesús muerto, ya era un momento diferente porque ya no estaba aparentemente Jesús con ellos. Yo me imagino que para Pedro todo le recordaba al Señor. Yo me imagino que el hecho de pescar le recordaba ese primer encuentro que tuvo con nuestro Señor. Y seguramente el no pescar nada también le pudo haber traído a la mente ese momento en que cuando conoció al Señor, efectivamente, él estaba sin poder pescar absolutamente nada. Pero sigue diciendo en el versículo 4, al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Yo creo que ya en estos momentos Pedro ya estaba experimentando lo que en aquel momento experimentó con el Señor. Ese momento en que nada pasaba. Ese momento donde había frustración, ese momento donde había cansancio, pero apareció Jesús y se hizo el milagro de que ellos pudieran pescar una gran cantidad de peces. Y seguramente era el mismo sentimiento que estaba viviendo Pedro, porque de nuevo él se encontraba tal vez frustrado, cansado, extrañando a su maestro, a su amigo, aquel que le había enseñado a creerle a Dios y creer que para Dios no había nada imposible.
Y es un momento extraordinario porque vuelve a escuchar esa preciosa voz. Vuelve a escuchar esas palabras poderosas que le dicen: ve, tira la red porque vas a pescar. Y efectivamente ellos echaron la red y comenzaron a pescar esa gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué momento tan maravilloso! ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? En este caso, hay un discípulo que logra reconocer a Jesús, pero por alguna razón Pedro no lo había reconocido. A mí me llama mucho la atención cuando dice que cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Esto es algo simbólico que nos puede llevar a meditar en algo que muchas veces pasa en nuestra vida. Y es que podemos dejar de reconocer que Jesús sigue estando con nosotros. Y sabes algo, nos puede pasar como a Pedro. Nos quitamos la túnica para comenzar a trabajar con nuestras propias fuerzas, con lo que creemos o pensamos que es posible. Y esa túnica puede representar el hecho de que olvidamos de que Jesús sigue haciendo milagros, de que Jesús está con nosotros, de que somos portadores de la gloria de Dios a través de Jesucristo, de que ya no estamos solos, Jesús está con nosotros. Y, ¿sabes? El creer en Dios, el creer en Jesús, no es una túnica que tú te pones y te quitas, si lo pudiéramos representar de esta manera. No es hoy creo, mañana no creo. Hoy sí estoy dispuesto a creer por milagros, pero mañana no sé si Dios hace milagros. No es algo que tú puedas ponerte o quitarte. Tú siempre debes de estar listo y preparado para ver milagros. Tú siempre tienes que estar dispuesto a llevar contigo la gloria de Dios. Tú debes de comprender que desde que tú vienes a los pies del Señor, tú has dejado de hacer las cosas con tus propias fuerzas y ahora tienes contigo a aquel que puede hacer milagros, prodigios, y aquel que nada le es imposible. Pedro se quitó esa túnica y comenzó a trabajar y comenzó a pescar y nada pasaba. Pero sabes, ese momento en que él mira al Señor, lo reconoce, es
es tan simbólico el hecho de que Él se haya puesto la túnica y se haya dirigido hacia la orilla, porque reconoce que allí está el Señor, reconoce que no está solo, reconoce que el Señor continúa estando con ellos, obrando milagros extraordinarios que ellos vivieron cuando Jesús estaba con ellos, pero ya resucitado, Jesús continúa haciendo milagros. Y yo te hago hoy esta pregunta: ¿acaso te has quitado la túnica para trabajar, para pensar que todo depende de ti, y estás tirando esa red al agua, no pescas nada, y tal vez estás cansado, estás frustrado y piensas que no hay nada más que hacer, o que lo poco que logras no alcanza, o has perdido las fuerzas? Yo te quiero animar en este día a que tú levantes tu mirada y puedas ver que el Señor está contigo, y que simbólicamente te pongas esa túnica que puede representar la cobertura, el cuidado, esa túnica que puede representar ese abrigo espiritual que no se va, que no se quita, que no se pierde, está contigo. Es Jesús mismo. Nos revestimos de Jesucristo, nos vestimos de Jesucristo. Él está en nosotros. Y debemos de comprender que desde que venimos a Él, nunca más volvemos a estar solos. Él sigue estando presente. Y así como Pedro corrió a esa orilla a ver a Jesús, a estar con Él, hoy yo te invito a que tú corras a creerle a Jesús y corras a creer de que sí, Él puede obrar un milagro en tu vida. Él puede obrar un milagro en tu hogar. Él puede obrar un milagro en lo que estás viviendo. Solamente tienes que dejar de probar con tus propias fuerzas y recordar que Jesús, el hacedor de milagros, sigue estando presente, sigue estando contigo, te ama, y en su nombre tú puedes ver milagros obrar para contigo y para con aquellos que amas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Qué momento tan maravilloso, qué momento tan impresionante cuando te apareciste a tus discípulos, cuando desde lejos les dijiste que echaran esa red. Y aunque ellos no te reconocían, tú estabas allí esperándolos. Los estabas esperando con ese alimento preparado por tus manos, porque tú siempre estás dispuesto a bendecirnos, tú siempre estás dispuesto a darnos de todo lo bueno, de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor que tú tienes por nosotros. Fue una muestra para los discípulos de que tú seguías estando presente, resucitado de los muertos, y de una manera gloriosa les estabas acompañando. Hoy continúas con nosotros a través de tu Espíritu, y hoy tú sigues llamándonos, sigues hablándonos, recordándonos que estás presente. Perdónanos si a veces, como Pedro, simbólicamente tal vez nos quitamos esa túnica de gracia, de amor, de perdón, y comenzamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Comenzamos a tirar la red pensando que todo depende de nosotros, cuando nuestra vida depende de ti. Pero Señor,
nos ponemos de nuevo esa túnica como Pedro, porque te hemos escuchado y porque queremos correr a ti, creyendo que tú tienes la solución para esos imposibles que enfrentamos. Corremos hacia ti creyendo en tu palabra, creyendo en ti, creyendo que tú nunca te has ido, que tú sigues estando presente con nosotros, en nosotros, rodeándonos, llenándonos de tu gloria y tu poder. Te pedimos, Señor, de que siempre estemos revestidos de tu gloria, que no pensemos de que tu gloria solamente está en esos momentos en que vamos a la iglesia o que escuchamos una predicación o incluso cuando oramos. Tu gloria y tu poder está con nosotros todo el tiempo, Señor. Y siempre que te reconozcamos, siempre que estemos dispuestos a creerte, allí se va a manifestar tu poder. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por esos milagros que están ocurriendo y que van a ocurrir hoy y durante esta semana, porque tú estás vivo y porque tú estás con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.